siendo las 7:05, empezamos. Bienvenidos, soy Jaime Gutiérrez, bienvenidos a Diálogos por México desde casa. Me da mucho gusto esta noche contar con Armando Ríos, quien de verdad le agradezco que nos haya donado una hora de su tiempo para platicar con nosotros. Armando, a pesar de su corta edad, ha tenido ya una gran trayectoria política. Ha sido diputado federal, ha sido senador, ha sido precandidato a la independiente a la presidencia de la República, precandidato a la presidencia. También estudió en el ITAM Economía, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un posgrado también en Washington, estudios en Washington. De verdad, Armando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Carlos, pues sin más preámbulo, te paso para que hagas la presentación del grupo y dar comienzo. Muchas gracias, Jaime. Armando, muchísimas gracias por participar con nosotros. Es un verdadero honor. Como decíamos, es el diálogo número 21, tiene un significado importante. Y bueno, y agradecer sobre todo a todas y todos los que están aquí participando, como siempre, pues sin ustedes no sería posible esto. Muchas gracias. Y bueno, no tomo más tiempo, más que para adelante, Armando, es todo tuyo, cámaras y micrófonos. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, para mí es un gran honor estar aquí en Diálogos por México desde casa. La intención sería hacer una presentación. Trataré de hacerla, pues, no tan larga, un poco porque algo que me ha fascinado de estos ejercicios que ahora se pueden hacer precisamente desde casa es que se convierte en un diálogo. Creo que lo que hemos aprendido de esta cuarentena o de la cuarentena que se tuvo, de la pandemia que se ha tenido, pues es que los mecanismos que hoy tiene la sociedad para informarse, para comunicarse, para organizarse, precisamente a través de estas nuevas tecnologías, son inusitados, son mucho más potentes y hoy precisamente el despertar ciudadano es una posibilidad sin duda alguna real en la medida en la que construyamos comunicación circular y efectivamente convirtamos esto en un diálogo. Por eso trataré de darles algunas ideas y si les parece bien a partir de ellas desglosar pues preguntas para buscar responderlas. Retos y perspectivas de México, pasamos a la siguiente. Quise arrancar con una lámina en la que pues me parece que tratar de sintetizar qué es lo que estamos viviendo el día de hoy en nuestro país. En mayor o en menor medida, cada una puede ser debatible, alguien puede decir, no, pues no hay una crisis en salud, no hay una crisis en seguridad, pero también hay quien puede argumentarlo. Creo que vale la pena revisar que en estos 4 temas, en salud, en seguridad, en economía y en corrupción, pues estamos viviendo pues un momento que empieza a ser criticable, a vivirse en un contexto de crisis en un marco, digamos, sectorial en algunos, pero que nos debe de dar un marco general de en dónde estamos ahora en el 2020, hacia dónde podemos ir en los siguientes meses y también que nos sirva como un parámetro para saber, para entender de dónde venimos, especialmente considerando pues que en el 2018, todos lo sabemos, hubo una elección muy importante, entró digamos, un presidente con una legitimidad pues mayúscula, 30 millones de votos, siempre se habla de ello, las 2 cámaras, la mayoría de las cámaras estatales, dándole obviamente una gran capacidad política y una gran penetración en la vida cotidiana de la vida política, de la vida social, económica de México. Entonces, crisis en México en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de economía y en materia de corrupción. Y ahorita yo les voy a decir por qué creo que estamos viviendo estas 4 crisis o 4 esquemas críticos en estas situaciones. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta gráfica la verdad es que corté y pegué un meme que realmente me sorprendió. Los memes ahora tienen esta situación que te dan una realidad en un solo flashazo, tienen la capacidad de hacer una gran síntesis de cosas. Y este meme, pues creo que me llegó ayer o antier o posiblemente a finales de la semana pasada. Es una gráfica en la que se muestra la proyección que hizo el MIT allá en Massachusetts, en la cual ellos, y yo recuerdo de haber visto esta presentación hace unos 3 meses cuando empezaba el tema de la pandemia, en la cual pues se proyectaba que México podría llegar a tener hasta 132,000 muertos. Yo me acuerdo que cuando lo vi, no creo haber sido el único, pensé que era una exageración, lo vi y digamos, dándole seguimiento cotidiano a lo que nos decían las autoridades, dándole seguimiento cotidiano a aquellas audiencias públicas, aquellas audiencias que hacía López-Gatell en su momento, pues me parecía que las aproximaciones eran muy grandes, ¿no?
López-Gatell empezó diciendo que iba a haber 4,000 muertos, luego ajustó 8,000, pasó a 30,000 y ahora inclusive ha hablado de 60,000. ¿Por qué lo quise poner? Porque lo que rescataba precisamente esta fotografía es el dato preciso del mes de julio en el cual ellos proyectaban alrededor, en el orden de los 28,969 casos de muertes. Bueno, en esa misma fecha, cuando se hizo la revisión, llevábamos 28,510. Nos da una imagen de la proyección en la que estábamos justo en ese momento y obviamente pues a mí por lo menos ya después de que ha pasado tanto tiempo, después de que hemos visto medios internacionales incluso siendo críticos de la estrategia que ha seguido el país, habiéndose desinflado un poco esta gran figura que se construyó mediáticamente alrededor del subsecretario López-Gatell. Bueno, pues a mí me preocupa y me parece terrible que las proyecciones que siga teniendo esta gráfica son esas 132,000 posibles muertos, un corte que ellos plantean tal vez hacia el mes de agosto de 74,000 muertos. No quiero ser agorero de un mal futuro, simplemente creo que esta gráfica nos es útil y nos sirve precisamente para una reflexión de cómo estamos viviendo como país la pandemia, un poco reencontrarnos con lo que han sido estos últimos 3 meses, tal vez un poco un crecimiento de las expectativas favorables en atención a lo que nos estaba diciendo el gobierno, una gran caída, y esto se ve también en varias gráficas, especialmente en las encuestas que se han ido respecto a la credibilidad de los números, que sobre todo ahí hay pues fuertes dudas sobre los números que nos vino presentando en términos de contagios del gobierno y sin duda alguna también en términos del número de decesos, de fatalidades. ¿Por qué? Porque, bueno, pues también a lo largo de este tiempo hemos visto ensayos, algunas documentaciones, algunos artículos en los cuales organizaciones pues han dicho, incluso recuerdo una que presentó Mexicanos contra la Corrupción hace 2 meses, ellos comentaban que para el caso de la Ciudad de México se habían descubierto en algunos juzgados civiles pues alrededor de unos 3,000, recuerdo, eran los datos que ellos decían que no se habían dado a conocer, perdón, 7,000 casos de muertos que no se habían dado a conocer. Solamente lo comento porque ese es el ruido que ha estado alrededor. Es ahí, digamos, donde nos hemos movido alrededor del tema sanitario. Se abrió el pasado 1 de junio ya, la nueva normalidad, con un semáforo en 32 entidades, pues un poco con dificultades de coordinación, dicen en mi tierra, chile, sal y manteca, de cómo se van llevando las cosas. Pero esto me parece significativo porque pues, la pandemia ha estado como parte de nuestro argot cotidiano, ha sido parte de nuestra vida de los últimos meses. Y tal vez parecería que el problema de salud, pues solamente lo hemos encontrado en la fotografía que nos dio el COVID. Se ha hablado, repito, mucho de salud, pero hay que tener en cuenta que en el 2019 se habló mucho también de salud. Arrancando el año en el 2020, fue sin duda alguna el tema que mayor presencia tuvo, por lo menos en el diálogo de redes sociales, mucho en medios de comunicación tradicionales, que fue la falta de medicinas. Recordemos que el gobierno hizo un cambio importante a nivel legislativo, decidió quitar el Seguro Popular, crear el nuevo INSABI, el Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar, y este cambio pues nos trajo, digamos, una fuerte presencia del tema de salud, con temas pues que obviamente son de mucho impacto y obviamente de mucho dolor para quienes sufren esta situación, como el de los niños con cáncer. Niños con cáncer que precisamente por las decisiones que se tomaron no tuvieron acceso a medicinas y que tan solo en la semana pasada fueron el tema mayoritario en términos de la conversación digital. Solamente decirlo que el hashtag Yo no soy médico, que fue precisamente la polémica que hubo con la esposa del señor presidente, con Beatriz González Gutiérrez Müller, fue precisamente por el tema de la falta de medicinas. Pero bueno, hasta ahí la fotografía y la crisis que tenemos en este tema de salud. No somos el único que lo ha tenido en el tema de COVID, pero quiero rescatar de dónde venimos en el 2019. Pasamos a la siguiente, por favor. Un tema que sin duda alguna no es exclusivo de esta administración. Venimos acarreando desde el 2006 en el mandato de Felipe Calderón, luego con Peña Nieto, pues un tema crecientemente crítico en materia de seguridad, en materia de violencia. Esta noticia, la noticia de la semana antepasada, pues con la que cerró precisamente aquel viernes, me parece que nos trajo nuevamente en nuestras narices la problemática de inseguridad que se vive en el país.
quienes viven en la Ciudad de México estuvieron muy atentos, el país entero y el mundo supo, fue de hecho una de las notas de la carátula del Washington Post, el atentado que sufrió Omar García Harfuch, el secretario capitalino de Seguridad Pública. Y esta situación en la cual pues hay muchos episodios, la liberación de Ovidio en octubre del año pasado, obviamente la muerte de la familia Levarón, que fueron temas inclusive internacionales. Yo creo que mañana que esté el presidente López Obrador con Trump, sin duda alguna el tema de seguridad va a ser uno de los temas importantes que se traten, pero esta figura, digamos, esta situación donde tanto el mes de junio como el de marzo, como el mes de mayo, fueron de los meses más violentos de la historia reciente, pues no solamente es una fotografía de estos meses. Hay que traer a colación que el año pasado, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fueron alrededor de 34.500 muertes violentas que se vieron en el país. 34.500, no sé si fueron 34.564, alguna cifra así, homicidios dolosos que lo que hicieron fue determinar al año 2019 como el año más violento de la historia reciente. Sin duda alguna, el primer año del presidente López Obrador supera con creces el primer año en términos de decesos fatales al de Felipe Calderón, al de Enrique Peña Nieto, y aun cuando se ha estabilizado, digamos, la marca, que es algo que el gobierno pues vende mucho como un éxito, pues las cifras que tenemos de más de 3,000 muertos al mes o entre los 2.500 y los 3,000 muertos al mes es por sí mismo un escándalo de lo que estamos viviendo en materia de seguridad y violencia. Tercer tema, pasamos a la siguiente. La situación de la crisis económica. No es exclusivo de México que la economía haya caído. La mayor parte de las economías del mundo se cayeron precisamente por el tema del COVID-19. Lo que hizo fue pues traer un choque externo para el que no estaban preparadas las naciones enteras que tuvieron que cerrar durante meses. Se sabe los casos de Italia, los casos de España, que estuvieron muy, muy presentes en el caso mexicano, pero la mayoría de las economías del planeta se cayeron. ¿Qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional? Pues que México caerá un 10.5% del Producto Interno Bruto, y en la nota que sacó apenas la semana pasada proyectaba que México sería uno de los países que tendrían pues el peor desempeño o la mayor caída, como lo queramos ver, en términos de la crisis. Esto obviamente, y lo podremos reflexionar, pues ha tenido que ver con decisiones que se han tomado, falta de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, un pequeño 0.7% del Producto Interno Bruto para apoyar, digamos, en general a la economía. Mucho de lo que se está haciendo como extraordinario, básicamente es lo ordinario que ya estábamos haciendo como políticas públicas, muchas de ellas enfocadas a grupos vulnerables, adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad, pero México no ha tenido un impacto importante en términos de porcentaje de su Producto Interno Bruto para apoyar a la economía, especialmente para apoyar al sector productivo. Comentaremos pues que también ha habido desencuentros con el sector privado en esto, pero es la fotografía que tenemos hoy en el 2020. Otra vez, si nos vamos a ver el 2019, primer año de gobierno del presidente López Obrador, el PIB cayó, y esto lo actualizó después el INEGI, 1.3%. Esto no es, digamos, pues no es menor. En realidad, primero se presentó una caída, después otra, caímos en recesión, y creo que hay que tener muy presente eso porque esa caída, pues cuando la contrastas con el 2% promedio que veníamos trayendo, malo sin duda, pero 2% de crecimiento que se traía en las 2 últimas décadas, pues sí es un punto importante hacer notar respecto al comportamiento de la economía sin COVID, sin la pandemia. Mal comportamiento durante la pandemia, sin duda alguna, le ha pasado a todos los países, pero el presente del 2019 me parece que es importante tenerlo presente para el diálogo y sobre todo para ver lo que vendrá en términos de participación política. Pasamos a la última de este bloque, que es la parte de las crisis. Ustedes recordarán pues que el mandato de este gobierno, sin duda alguna, tuvo siempre como centro de gravedad o ha tenido como centro de gravedad el combate a la corrupción, los terribles excesos, preocupantes excesos, realmente excesos terribles que se tuvieron con Enrique, iba a decir asquerosos, pero suena muy gacho, pero bueno, los terribles excesos que se tuvieron
con Enrique Peña Nieto, donde semana tras semana teníamos un escándalo de corrupción, generaron una gran ola que obviamente se manifestó de manera favorable en el voto del presidente López Obrador y me parece que es el centro de gravedad del mandato del presidente. Combatir la desigualdad, pero sin duda alguna en términos del ánimo social, el combate a la corrupción. No es casualidad que él repita continuamente en las mañaneras el tema de corrupción, es algo que está, digamos, neurológicamente en la base social que escucha las mañaneras y que está atenta a los dichos del presidente. ¿Por qué quise rescatar esto? Como en todo gobierno, pues la prensa empieza, digamos, a buscar temas, lo hace, digamos, por virtud de lo que significa una democracia en la cual existe prensa libre, libertad de expresión, derechos humanos en ese sentido, y ha habido distintos casos que han pegado, digamos, en ese centro de gravedad. No quiero calificarlos como buenos o malos, como ciertos o falsos, pero me parece que lo que sí se puede revisar es un poco el comportamiento que se ha tenido frente a los casos que la prensa ha sacado, y rescataría obviamente el que está en la fotografía, el más reciente, que fue el relacionado con la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval. Ella y su pareja, John Ackerman, son figuras estelares muy importantes del grupo en el gobierno, y hubo una investigación que hizo Loret de Mola en Latinos, que hizo pública, en la cual identifica 5 casas, de las cuales él presume que una de ellas le fue regalada. La verdad es que hay que ser muy puntuales en la contestación, y por lo menos a mí me fue convincente la contestación que dio Irmeréndira. Esa casa, al parecer, no fue regalada, no fue un regalazo, fue en realidad una de estas regularizaciones de predios que se hacen de posesiones precarias, especialmente en la Ciudad de México, que ha habido muchas históricamente, pero quedan 4 de esa investigación, 4 bienes inmuebles que se pagaron en efectivo y donde los números tal vez no cuadran lo suficiente entre los ingresos que se tuvieron previamente como investigadores de ambos como investigadores, y donde queda por lo menos la duda, digamos, el señalamiento crítico. ¿Por qué lo quise rescatar? No por quedarnos con el tema de una crítica, que repito, como en el caso de esta donación, de lo que le llamaron el regalazo, cuando se explica, ayuda a que la sociedad tenga más información, pueda tener más elementos de qué creer, qué no creer, y obviamente ese contraste es el que permite que entre quienes critican al gobierno y quienes actúan dentro del gobierno, pues generen una mayor transparencia alrededor del debate, y esto es mucho más útil para la sociedad, especialmente cuando un tema delicado y sentido como el de la corrupción se trata. ¿Cuál fue el problema o cuál sería mi posición crítica respecto a esto? Que en vez de transparentar, ahondar en las explicaciones, profundizar en la información para la sociedad, tal vez la estrategia errada desde mi punto de vista que siguió el gobierno fue atacar a quienes hicieron esta labor periodística. Habían hecho exactamente lo mismo en el caso de las casas de Bartlett, tuvo una investigación pasada similar el año pasado, y bueno, esto lo que deja pues es un sabor de boca, me parece amargo, por lo menos para mí lo fue, respecto a qué tanto esa columna vertebral, ese centro de gravedad que es el combate a la corrupción, este gobierno lo está atendiendo con transparencia, con diálogo y obviamente pues con apertura, que a final de cuentas por lo menos eso es lo que se entiende como una política pública sana, como una mejor práctica a nivel internacional cuando de temas de corrupción se trata. El tema es que creo que no es bueno solamente quedarnos con esas notas, que son notas muchas veces pues de combate político incluso, en fin, sino que en los datos duros para el 2019, el INEGI presentó recientemente un reporte, uno de los estudios de las encuestas periódicas que sacan en materia de gobierno, y en ese caso creció la corrupción respecto al número de personas que experimentaron actos de corrupción, ya fuera por recibir, digamos, o ser solicitados en algún pago, en algún trámite hacia algún funcionario. Mucho de esto a la seguridad pública, hay que decirlo, no solamente en el ámbito federal, también está en los ámbitos estatales y municipales, pero esto contrasta mucho con el discurso de que se está acabando con la corrupción. Los datos duros, por lo menos los del INEGI que son públicos, nos representan que hubo un 15.7% de personas que experimentó actos de corrupción y que cuando uno lo compara con los números previos de otros sexenios, esto se ha incrementado. Y algo que hay que rescatar, la percepción en ese estudio sí ha caído. Estos son datos duros respecto a gente que fue solicitada de un dinero, de un moche, de un recurso, digamos, en el contexto de corrupción. Pero bueno, se habla mucho de corrupción,
repito yo, es uno de los ejes torales del discurso político, la percepción de la gente, que no es la realidad necesariamente, o no es la realidad la percepción. La gente siente que hay menos corrupción, aunque esta sí incrementó, como lo dice el INEGI, en el 2019. Eso respecto a la crisis en materia de salud, la crisis en materia de seguridad, la crisis en materia económica y la crisis en términos de corrupción. Pasamos a la siguiente, porque obviamente esto se da en un contexto en el que este año pues es un año sui generis. Qué bueno que hoy estamos hablando con el número 21 como corolario, ¿no? Para mí es una fecha muy significativa, pues por varias razones, ¿no? Nací el día 21, entonces mi número de la suerte. Pero bueno, el 21 del año que viene habrá elección federal. El año que viene, el 2021, se definirá la elección más grande que ha habido en la historia, así lo ha llamado el INE. No solamente se renovará la Cámara de Diputados con los diputados al Congreso de la Unión, sino que también habrá 15 gobernadores o gobernadoras que podrán ser electos y alrededor de 3,000 funcionarios entre presidentes municipales, diputados locales, síndicos, regidores. Entonces, es una gran elección. Y llama la atención que quien dio el banderazo, pasamos a la siguiente, pues haya sido precisamente el presidente López Obrador, o por lo menos así es como yo interpreto que fue el banderazo para el tema electoral. Pasamos a la siguiente gráfica. Hubo varias noticias, aquí quise recuperar tal vez las 3 que son más significativas, de ese momento en el cual, saliendo de la pandemia el 1 de junio, el banderazo del Tren Maya, pues estuvo casi a unos días coordinado con una declaración que me parece que hay que tener muy presente. El presidente López Obrador hizo una gira a Veracruz y desde ahí dijo: quien está con la cuarta, hay que definirse el día de hoy, este es momento de definiciones y hay que saber quiénes están con la cuarta transformación y quiénes están en contra de la cuarta transformación, quiénes son liberales y quiénes son conservadores, quiénes están por la transparencia y quiénes no están. Y en ese sentido, pues él lo que hace es hacer un planteamiento que acompaña también con el siguiente comentario, que de hecho pues fue uno de los temas más sonados, por lo menos en redes sociales, que ahí me toca darle seguimiento pues continuamente, que fue la presentación del bloque opositor amplio, este BOA, tal vez así lo aglutinaron, para que sonara, para que mnemotécnicamente se arreglara más en el recordatorio de la gente, donde el presidente ahí en la mañanera presentó una serie de gráficos de un documento de dudoso origen, por lo menos así lo diría, no se sabía muy bien de dónde había llegado ese documento, en el cual presenta todo un grupo de actores, líderes de opinión, periodistas, obviamente partidos políticos, actores relevantes que están mucho en Twitter, etcétera, en el cual lo que hace es pues señalar que todo este grupo se está tratando de acuerpar para derrotarlo en las elecciones intermedias del 2021. Más allá, digamos, de lo escandaloso que puede sonar esa nota mediática, porque en realidad, pues es obviamente una de esas notas que dan campanazo, la gente voltea a ver, pues en realidad lo que ese documento, que digo, entre las cosas que hubo mucho ruido del origen, al último se dijo que había salido de la propia Secretaría de Gobernación, ellos lo negaron, pero bueno, ahí quedó ese ruido, por lo menos en las percepciones sociales. Pues ese documento lo que dice es lo que ocurre en un país democrático. Hay dos contextos en un país democrático: quien tiene el poder y quien aspira a tener el poder. Quienes aspiran a tener el poder se organizan, ¿para qué? Para ganar el poder a quien lo tiene, y así funciona la democracia. Por eso en un país como el nuestro hay partidos políticos, los que tienen el poder buscan mantenerse en él, los que no lo tienen buscan criticar, señalar y obviamente hacer que a través de las elecciones y los votos ellos puedan ganar y quitar a los que lo tienen. Entonces, una nota que correlacionada con esta división entre los que están conmigo y los que están contra mí, me parece que no hay que perder de vista. Y luego una participación sistemática que hemos tenido en la cual el presidente reiteradamente ha atacado al Instituto Nacional Electoral en distintos formatos, en distintos señalamientos. Él aquí yo rescato cuando él dice que él será, digamos, buscará ser un garante del proceso electoral, estará muy atento, así lo dijo en otra declaración, a que no haya fraudes como ha habido en otras épocas y que él será guardián de la elección. Creo que son 3 declaraciones que nos dan una visión integral de en dónde está la posición presidencial respecto al proceso electoral. Muy atento, obviamente le ocupa y le preocupa porque está metido en el tema,
Pero esto, bueno, pues también ha generado acciones y reacciones de parte de quienes no están dentro del poder. Solamente rescataré 3 de ellas, si la pasamos. Pasamos a la siguiente gráfica, han empezado a presentarse acciones y reacciones respecto a este año. Ya ha corrido prácticamente un mes, faltan 11 meses para que sea el 6 de junio y que sea esa gran elección intermedia. Pasamos a la siguiente. Y yo rescataría, digamos, 3 acciones y reacciones que han estado presentes en la narrativa del país en los últimos días, en las últimas semanas. La organización social que empieza a presentarse, en este caso un grupo llamado Frena, Frente Nacional contra Andrés López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, el Frente Nacional ante Andrés Manuel López Obrador, que encabeza Gilberto Lozano. Él ha sido un actor que ha estado presente a través del Consejo Nacional Ciudadano desde hace ya muchos años, pero pues que ha dado notas, me parece que importantes, que han empezado a penetrar en la atención de la gente. Primero, una movilización en 70 ciudades de coches, automóviles, exigiendo la renuncia del presidente con fecha límite el 30 de noviembre. ¿Bajo qué argumentación? Una serie de argumentaciones pues subjetivas, ¿no? Lo acusan de comunismo, lo acusan de que está llevando al país, digamos, a un rumbo equivocado, en fin. Pero el primero que plantearía es el de la organización social, por lo menos una que está presente ahí, la de el llamado Frena. La segunda es que ha empezado un proceso pues de organización política, como es natural. El propio partido del presidente López Obrador, Morena, anunció junto con el Verde, junto con el PT, la intención de competir juntos, y esto ha ocurrido también de parte de los partidos que están en la oposición. Aquí rescaté una noticia del PRI diciendo que estaba abierto para hacer alianza con el PRD. También por parte del Partido Acción Nacional, Marco Cortés convocó a que se hiciera una alianza. El Movimiento Ciudadano dijo que por el momento no, que querían revisar el tema. En fin, eso ha estado también en la discusión de los partidos políticos. Y las reacciones o digamos, las contestaciones al presidente, pues no solamente han estado en ese ámbito, el social o el partidista, sino también desde el institucional. Aquí rescaté, pues, la contestación que le dio el propio presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, al presidente de la República, donde dice el presidente no tiene vela en el entierro, y pues él reitera, y porque así es, por mandato constitucional, que el único que puede ser garante y guardián de las elecciones es el árbitro electoral, que es el Instituto Nacional Electoral, quien es un organismo autónomo que hemos definido en la Constitución precisamente para ello. Pasamos a las siguientes láminas, por favor. ¿Qué quiero compartirles en esta reflexión? Estamos viviendo un momento de crisis, de múltiples crisis o contextos críticos. Ha arrancado un año electoral, las posiciones del presidente han sido muy enfáticas en cuanto a su interés en el tema. Ha empezado a haber una discusión política, social, institucional al respecto. Y me parece que este es un foco rojo para los ciudadanos, para la sociedad, porque estamos empezando a ver que hay mucha política, pero poca política pública. Mucha política, y tal vez de eso se va a tratar todo el año. Y eso es una cuestión que me parece que hay que tenerlo en atención y sobre el cual deberemos ocuparnos como sociedad, como ciudadanos. Pasamos a la siguiente, solamente para perfilar pues, 4 notas de muchas que hay, ¿no? Los diputados se opusieron a votar la legislación que mandó el presidente de la República en cuanto al tema del manejo presupuestal. La oposición decía pues, que el presidente se quería agandallar el presupuesto. El presidente decía que quería manejarlo precisamente para atender el COVID. A final de cuentas, lo que hubo fue que no hubo acuerdo para que hubiera un acuerdo alrededor de legislar un tema pues, que en una crisis parecería que hace todo el sentido del mundo. ¿Cómo nos vamos a poner las pilas en el tema presupuestal? ¿Cómo vamos a atender con recursos a los que se están viendo necesitados? No hubo acuerdo en ese tema. Segundo, la iniciativa privada. Desde el 5 de abril, cuando el presidente presenta su propuesta de política pública para atender la crisis, pues la iniciativa privada hizo una serie de planteamientos buscando un acuerdo nacional. El presidente rechazó, se puso inclusive, dijo que no le gustaba el modito con aquel crédito que dio el Banco Interamericano de Desarrollo, en fin, desencuentro con la iniciativa privada y obviamente falta entendimiento con el jefe del Ejecutivo. El tercero, bueno, pues los gobernadores han estado muy activos, muy presentes. Aquí rescaté el planteamiento que hicieron de solicitar créditos y recursos para poder contar con dinero y apoyar especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. El presidente, a través de la ley de coordinación financiera, que yo era senador cuando hizo esa ley, pues él tiene capacidad de vetar estas solicitudes y
echó mano de ella. ¿Argumentando qué? Argumentando que el dinero no era para los afectados del COVID o para la economía, sino que era para las elecciones. Y bueno, como en cualquier país donde hay instituciones, en cualquier república, lo que del conflicto político no se resuelve en el contexto regular, pues acaba en la Corte. Y un ejemplo muy puntual ahí es este tema alrededor de las leyes que se quisieron cambiar o del decreto que se quiso cambiar afectando el marco legislativo en materia energética, especialmente las energías renovables. Solamente para que nos demos un corolario en donde están los partidos políticos, el poder legislativo, obviamente el presidente de la República, los empresarios de iniciativa privada, los gobiernos de los estados y obviamente el poder judicial. Ese es el escenario que hoy tenemos en términos políticos, donde, como decía yo, poca política pública en un momento crítico en el cual tenemos problemas de seguridad, pero tenemos problemas de salud, tenemos problemas de corrupción o tenemos problemas de economía. Pasamos a la siguiente. Esta gráfica, que yo creo que siempre es importante tenerla, un poco cómo está la aprobación presidencial. El presidente de la República desde hace unas 10 semanas perdió, digamos, el contexto de tener mayoría. Hoy está abajo del 50%. En este caso, recuperó algunos puntos, llegó al 46%. Esta gráfica de Mitofsky lo ubica al finalizar la semana pasada con 47%. 53% de la población en contra de cómo está gobernando el presidente, 47% a favor de cómo está gobernando el presidente. Y con esta reflexión quiero cerrar para abrir el paso, si les parece bien, al auditorio. Pasamos a la siguiente, es cómo va a ser el proceso electoral del 2021. Obviamente ya empezaron las encuestas, ya empezaron los escenarios. Quise rescatar esta de Massive Caller, que me parece que pues fue interesante porque justo cuando arrancó esta narrativa de están conmigo, están contra mí, se hace el BOA, en fin, esta lógica de empezar entre dos grupos, polarizando el debate político, salió, no sé si fue por casualidad o no, dicen que en política no hay casualidades, pero por lo menos salió en el mismo momento, una encuesta que sacó esta empresa Massive Caller, ustedes la pueden ver en Twitter, que sacó 3 escenarios. Si pasamos por favor a la siguiente. Primer escenario, si todos compitieran separados los partidos políticos sin hacer coaliciones, pues como ustedes pueden ver, el rojo marrón fuerte que está ahí es el rojo de Morena. Morena arrasaría con 329 diputados en la Cámara Baja. El PAN sería la segunda fuerza con 116 y después así el PRI con 33 y en fin el PRD. Segundo escenario, si hubiera coaliciones, este es sin coaliciones. El segundo es si hubiera coaliciones, en este caso las 3 coaliciones que compitieron en el 2018. La primera del 2018, ustedes la recordarán, está aquí puesta, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. La segunda fue la del PRI, que fue junto con el Verde en aquella ocasión, pero ahora el Verde ha planteado públicamente que iría con Morena. Morena, Verde y Partido del Trabajo tendrían un total de 302 diputados, el PRI 32 y 166 la coalición de Movimiento Ciudadano con el PRD y con el Partido de Acción Nacional. ¿Qué hay que destacar de esto? En esta pierde la coalición gobernante la capacidad de modificar por sí sola, como la tiene ahorita la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y la tercera, que creo que es interesante precisamente por el contraste que busca presentar la presentación, el tercer escenario, pues es una amplia coalición. Aquí ustedes pueden ver precisamente que queda casi tablas, queda casi rayando micha y micha, ¿no? Pero donde el Partido Acción Nacional, si fuera con el PRD, Movimiento Ciudadano, e incluyera en esa coalición al PRI, pues podrían llegar a tener 268 diputados y Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo un total de 232. ¿Qué significa esto? Que si fueran en esta encuesta, en este momento, todos los partidos políticos juntos, en eso que el presidente le llamó BOA, bloque de oposición amplio, pues según esta encuesta ganarían la mayoría relativa, con lo que se quedarían pues obviamente con la capacidad de bloquear el presupuesto de egresos, de marcar, digamos, el rumbo en la legislación de ingresos, todo lo que tiene que ver con el poder de la bolsa del Congreso, más pues bloquear, cambiar, modificar o frenar cualquier planteamiento que pudiera haber legislativo por parte del presidente de la República. Quiero cerrar y traté de acelerarme precisamente para que aprovechemos el escenario para conversar, haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que haremos como sociedad? Porque al final del día,
pues en esto, en lo que somos auditorio, que estamos pendientes, que estamos sufriendo un contexto crítico en materia económica, estamos viviendo una era de cambios, sin duda alguna, donde estamos con mejores herramientas para organizarnos sin pasar por los instrumentos tradicionales. Hoy, pues el simple hecho de que podamos estar en Zoom, quienes tenemos la oportunidad, el privilegio de hacerlo, podemos estar en Diálogos por México desde casa, pensando, opinando, informándonos, pero sobre todo comunicándonos y organizándonos. Eso yo creo que es uno de los grandes aceleradores que trajo el COVID y me parece que lo que hizo fue cambiar el chip de una manera realmente trascendente respecto a la percepción de las capacidades de información, de comunicación y sobre todo de organización que tiene la sociedad. Y por eso me parece que contestarnos esta pregunta, dejarla hoy presente, tratar de masajearla, por así decirlo, pelotearla, pero sobre todo ser actores presentes en cómo vamos a darle respuesta a esta pregunta, ¿qué haremos como sociedad en este escenario? Pues me parece que definirá el rumbo de qué es lo que seremos como país, no solamente frente al contexto electoral, sino de qué manera verdaderamente se cambiará el centro de gravedad de la definición del rumbo nacional. Creo que el 2018 fue una primera inauguración de eso, un gran fenómeno de participación masiva, pero me parece que no fue un solo momento. Yo creo que en la elección del 2021, precisamente por estas nuevas dinámicas, obviamente por el contexto crítico que he descrito, pero también donde la falta de política pública que dé respuestas está, me parece que haciendo que crezcan los ánimos y los intereses de participación de la mayoría de la gente, pues eso nos dará una elección intermedia sui generis como nunca la habíamos tenido. Hay varios escenarios, obviamente todavía faltan 11 meses, pero sin duda alguna, aquí en Diálogos por México desde casa, pues podemos aprovechar para preguntarnos qué haremos como sociedad y en este escenario crítico, cómo poder construir un país mejor. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad y obviamente estoy pues atentísimo y abierto a cualquier pregunta para poder responderla. Querido Armando, ¿cómo estás? Te agradezco mucho esta plática de una hora de verdad tu tiempo. Pues tenemos ya preguntas aquí de la gente. Vamos a empezar con la persona que nos hizo hoy el contacto contigo, que es David Martínez Styles. David, ya tienes el micrófono abierto, querido David. Mi querido Armando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué hola, Pues un gusto que estés aquí con nosotros acompañándonos, Armando. Y bueno, justamente yo sí quisiera responder a título personal la pregunta que hiciste. Yo sí creo que como sociedad tenemos el deber y la obligación de participar activamente el año que entra en el proceso electoral. Desde cualquier trinchera, desde cualquier ámbito que cada uno nos desempeñemos, creo que sí hay esa obligación ciudadana de participar, de poder exigir, de poder también plantear propuestas. Algunos irán en candidaturas, algunos otros no, pero sí creo que como sociedad debemos de dejar ya, a pasar a la participación directa, no solo a través de redes sociales, no solo a través de chats. Eso ayuda, pero no es lo único, tenemos que ir más allá. Y yo creo que la sociedad mexicana, como bien lo dijiste, hoy está más preparada, está más consciente y tenemos que participar, creo desde mi punto de vista. Y sí tenemos que utilizar a los partidos políticos, porque creo que también quedó muy claro en el proceso electoral del 2018 que desafortunadamente las candidaturas independientes, etcétera, y sobre todo lo que pasó en Nuevo León, pues sí necesitamos hoy a los partidos políticos. Y ahí va mi pregunta, mi querido Armando. Te vamos a ver participando el año que entra en el proceso electoral, una gente joven como tú, que te conozco, que sabemos de tu capacidad, pues creo que quisiéramos ver a Armando Ríos y a muchos Armandos también participar el año que entra. ¿Te vamos a ver participando, Armando, el año que entra? Esa es mi pregunta. Pues mira, yo quiero participar y espero poder hacerlo. También quise participar en el 2018, no pude, ¿no? Pero sin duda alguna, te agradezco la pregunta. Yo soy un fiel convencido de que la sociedad mexicana empezó a cambiar. ¿Sí se me escucha? Sí, ¿verdad? Sí se me escucha. Sí. La sociedad mexicana empezó a tener una gran transformación, especialmente a través alrededor del 2014, 2015. A mí me tocó pues estar muy, muy presente en el proceso de ese 2014. Yo era aspirante a ser gobernador en Guerrero. Y lo que logré ver en aquel momento todavía incipiente fue algo que hoy pues nos tiene aquí reunidos, ¿no? La sociedad teniendo nuevas herramientas de tecnología especialmente, que hacen que la
información, la comunicación y sobre todo la organización hoy no dependa de las viejas jerarquías centralizadas. Hoy yo creo que estamos viviendo a pasos agigantados la construcción de una sociedad que cada vez es una sociedad mucho más horizontal, que tiene la capacidad de ponerse de acuerdo, de organizarse, de repente decir, queremos discutir al país, queremos dialogarlo y queremos plantear qué es lo que queremos para el 2021. Bueno, aquí hay un ejercicio que antes tal vez hubiéramos necesitado, aquí lo tenemos con ustedes, con Diálogos por México desde casa. Antes hubiéramos tenido que tener un salón, tener que organizarnos, a ver cuánta gente llevamos, en fin, ¿no? Hoy estamos dialogando precisamente porque la forma en la que ha evolucionado la sociedad, a partir precisamente de estas nuevas dinámicas de tecnología, 85 millones de teléfonos celulares, la mayoría de ellos pues ya inteligentes, que permiten estar en las conversaciones digitales, lo que han es empoderado a la sociedad como un nuevo centro de gravedad. Creo que la sociedad horizontal es una realidad y precisamente en esa lógica te doy mi respuesta. Hay que buscar estar presente en la Cámara de Diputados precisamente para que esa lógica de la sociedad horizontal no se quede, digamos, dispersa y alejada, peleada con lo que son los poderes instituidos. Necesitamos garantizar que esa forma de irrumpir sea la forma en la que funciona el Congreso, sea la forma en la que funciona la Cámara de Diputados, que si tenemos 4 problemas hoy gravísimos en salud, en economía, en seguridad, en materia de corrupción, pues precisamente que lo que permitas es que cada una de las antenas que hoy significa un ciudadano con un teléfono celular, con una capacidad de estar comunicado, tenga precisamente en ese foro público donde se define el presupuesto, donde se marque el rumbo de cómo van a ser las instituciones, precisamente haga un contacto pleno con esa forma de funcionar, que es la realidad en la que está funcionando la sociedad. Entonces a mí me anima mucho, yo espero estar ahí, no lo haré como independiente, eso lo adelanto. La legislación independiente tiene muchas deficiencias y lo digo, digamos, con la parte del costo que a mí me toca. Yo fui senador cuando se hizo esa legislación y hace que el marco sea muy diferenciado, muy inequitativo para las candidaturas independientes. El presupuesto, los medios, el prestigio que bien o mal tienen institucionalmente los partidos, pues hay que aprovecharlo para que se entienda esto, que hoy la sociedad horizontal pues tiene una manera de compenetrarse de manera diferente y que aquellos partidos que lo entiendan pues sean vehículos potentes para poder estar en las boletas y para poder salir a conquistar la confianza del voto de la gente y especialmente contrastar, en mi caso, con lo que está ocurriendo ahorita desde el gobierno. Muchas gracias, Armando. Tenemos una pregunta aquí en el chat de Leticia Parra, antes de pasar a José Luis Romero y Claudia Calvin. Dice, de acuerdo a la primera gráfica que presentaste, la del MIT, ¿cuál sería el resultado de las elecciones del 2021 con una mortandad de más de 120,000 personas y las consecuencias económicas? O sea, bueno, va a tener esa es la pregunta, yo creo. Y claro, bueno, o sea, el tema es si tenemos aquí realmente una situación de escándalo en materia de salud, ¿qué tanto impactará esto al proceso electoral? Bueno, yo creo, porque es una situación, digamos, no tengo un modelo matemático que lo tenga previsto, yo creo que esto va a impactar fuertemente y esto ya ha empezado a impactar en centros de gravedad que tal vez no son cuantitativamente medibles, pero que cualitativamente van a formar parte de la narrativa del proceso electoral y que es qué tan creíble puede ser este gobierno o no, qué tanto fue verídico en el uso de sus cifras, qué tanto la estrategia que nos planteó fue una estrategia eficiente, bien pensada, de política pública para preservar y cuidar a la población. Me parece que cualitativamente, si tenemos una escalada, no me voy ni siquiera al número de 128 que plantea el MIT, a mí me parece que hoy mismo, dado que el subsecretario López-Gatell había planteado al principio que iban a ser 8,000 y luego la curva jamás se ha aplanado hasta la fecha, pues la credibilidad, el centro de credibilidad del gobierno está puesto en duda. Podrá haber muchas otras narrativas, pero me parece que en particular esa de COVID, si sigue creciendo, si la curva no se aplana, dada la insistencia y la reiteración del gobierno de que ya se había aplanado, me parece que significará un costo para la Administración Federal. Perfecto, Armando. Tenemos a José Luis Romero Hicks. Querido jefe, José Luis, adelante. Qué gusto verte y escucharte, Armando. Siempre, José Luis. Siempre que nos vemos, por lo menos de mi parte, escuchar a alguien tan brillante como tú es padrísimo. He sentido igual. Yo te tengo 2 preguntas. Uno, ¿qué rol puede jugar en el devenir de la popularidad de López Obrador la visita a Washington o cualquier reflexión que puedas tú tener de la visita? Y la segunda pregunta,
¿qué probabilidad le ves tú al escenario de este TUCOM, Todos Unidos contra Morena, que plantea el escenario 3 de Massive Caller que nos presentaste? Sí, a ver, digamos, yo creo que va a depender mucho del tono que quiera tener Donald Trump. En realidad es un enigma. Él, por lo menos lo que sabemos es que sin duda alguna busca siempre aprovechar y sacar raja, y la manera en la que su comportamiento busca sacar esa raja ha sido, pues históricamente, siendo duro, golpeando, y especialmente en el caso mexicano, siendo agresivo respecto a variables que son pues muy sentidas. Tú eres de Guanajuato, lo sabes, el tema de los migrantes, el tema del muro, han sido, digamos, constantes en las que él ha pegado en un centro de gravedad, pues que mueve mucho los hilos y las sensibilidades de nuestros mexicanos, tanto allá como aquí. Entonces, a mí me parece que Trump ha venido buscando una forma de mantener ese discurso duro, fuerte hacia México, pero buscando ser acompañante y haciendo al presidente López Obrador un tanto comparsa de ese discurso. Esa es un poco mi sensación. Y creo que donde lo ha encontrado es en el tema de seguridad. Obviamente es el centro de gravedad de por qué pusieron el tema migrante y el muro en la primera elección. Y ahora me parece, habrá que ver mañana o pasado qué ocurre, pero yo creo que el centro de gravedad está en el tema de los cárteles de la droga, por varias razones. Obviamente, pues las escenas estas que han llamado mucho la atención, no solamente lo de Omar García Harfuch, lo de la familia Levarón, que hizo que los senadores y congresistas inclusive dijeran que la política de abrazos y no balazos era una vacilada, más o menos así lo dijeron senadores prestigiados allá en Estados Unidos, y donde el propio presidente Trump lo que dijo fue, y hay dos momentos de esta declaración, el primero fue, vamos a nombrar terroristas a los cárteles de la droga mexicanos. Y eso obviamente pues es una declaración fuerte, dura, digamos, en la cual pone a México pues como el malo de la película. Sin embargo, utilizó un instrumento que yo lo adelanto porque tal vez ahí donde estaría el juego de la conversación de mañana, si esto se usa por Trump, estoy lucubrando si esto lo usara como un instrumento, me parece que ahí es a donde él podría decir, necesito que nos ayuden o te vamos a ayudar, depende del tono, ¿no? Colaboracionista o impositivo, a contraatacar a esos cárteles que hoy están metiendo el fentanilo, que están poniendo en riesgo a nuestra gente. Creo que es ahí donde él buscará cambiar la narrativa. Yo lo que esperaría, porque yo obviamente ahí el presidente López Obrador va a representarnos a todos los mexicanos, él está ahí con la banda puesta, digamos, implícitamente representándonos a todos. Yo espero que el presidente lo que tenga es astucia en el manejo y que incluso le tome la palabra sobre ese tema. Yo esperaríamos en un movimiento audaz que el propio presidente, en vez de hacer un planteamiento, digamos, simbólico de soberanía, tome la palabra, deje en claro el problema, que es un problema compartido de armas, de dinero, obviamente es un problema compartido de drogas, ¿no? De ambos lados, pero me parece que es ahí donde yo esperaría que hubiera astucia y al final del día, pues que no haya un costo político para el presidente. Repito, ¿por qué? Porque a final de cuentas, en esa representación con los estadounidenses, pues ahí, si le va mal al presidente, creo que nos puede ir mal en términos generales, percepciones en materia de inversión, un momento crítico y difícil, las calificadoras no están viendo bien el nivel de crecimiento, entonces yo esperaría, digamos, ese sería el sentido. Puede ocurrir un escenario terrible, ¿no? Digamos que haya una agresividad y que no haya reflejos, y eso sería pues realmente lastimoso en la intención que sabemos que puede tener el presidente Trump de aventajar las encuestas que hoy no le son favorables frente a Biden. ¿Qué tanta probabilidad le veo al TUCOM o a esta BOA, según quien lo nombre? Yo hoy veo una probabilidad baja, veo que va a depender mucho de lo que haga el PRI, y lo trato de responder rápido. Yo creo que el PRI, con cuántos gobiernos estatales van a estar en cambio, digo, pues hay muchos, ¿no? Está Sonora, en fin, muchos gobiernos que van a cambiar, de gobernadores priistas. Yo creo que ellos le van a medir el agua a los camotes a qué tan fuerte está o no está el presidente López Obrador. Yo creo que ellos traen su cálculo y obviamente están viendo que hay desgaste, están viendo estas crisis que hemos comentado, que a final de cuentas pues le pegan de manera continua y van desgastando con miras a la elección, no solamente al presidente, sino especialmente a Morena, es lo que las encuestas demuestran. Quien ha caído en las preferencias ha sido Morena, más allá de lo que haya podido caer el presidente López Obrador en percepciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que mucho va a tener que ver de esa gran coalición con cómo le mide el agua a los camotes, y perdón que con esa sensibilidad con la que quiera jugar táctica o estratégicamente el PRI, porque yo creo que si ven un presidente débil, van a intentar jugarle el dedo en la boca de que
pues no se van a meter y al último van a tratar de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque Morena ya ha dado muestras de que con ellos, pues, pactes o no pactes, pues va sobres de ellos, ¿no? Entonces no tienen ningún incentivo necesariamente para tener un acuerdo más que la fortaleza que pueda tener el presidente López Obrador. Si lo ven con una gran fortaleza, creo yo, el PRI se va a hacer un poco, se va a replegar, se va a ir a un escenario en el cual él se convierte, como veíamos en la gráfica, en la bisagra constitucional y va a hacer pues lo que históricamente ha hecho, tal vez lo que hizo de manera pues muy proactiva, especialmente en aquella ocasión cuando solamente con 100 diputados era, tú te recordarás, con Felipe Calderón de presidente, era prácticamente pues el gozne que regulaba la política nacional a través del Poder Legislativo. Entonces, esa sería mi respuesta. No lo veo tan probable ahorita y la probabilidad que se dé o no, la creo más armándose alrededor de estas decisiones estratégicas de los gobiernos de los estados priistas. Perfecto, Armando. Tenemos a Claudia Calvin también. Querida Claudia, ahí está tu micrófono prendido. ¿Me escuchas? Ya, perfecto. Mil gracias. Armando, qué gusto saludarte. Hola, Clau, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto escucharte. Oye, yo tengo dos preguntas. Una es, la elección del año que entra va a ser una elección local y la participación es normalmente mucho más baja. Quienes estamos aquí no tenemos bronca de convencernos, nos queda muy claro de entrada, pues que tenemos que participar e incentivar el voto del mayor número posible de personas. Pero el tema va a ser que la participación ciudadana va a contender, la participación ciudadana independiente va a contender contra el presupuesto y los programas clientelares que se están usando desde Palacio Nacional. Con tu experiencia y desde tu perspectiva, ¿cómo podría generarse y construirse un contrapeso que realmente incentivase a la gente a votar de tal forma que la mayoría del Congreso fuera la oposición y no Morena? ¿Y cómo podemos hacer que el presupuesto que tú, yo y todos los que estamos aquí pagamos y que se está usando para estos programas no se use para acarrear gente? Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que planteabas en el escenario de violencia. A mí me hubiera gustado, y una sugerencia no pedida, sería que a lo mejor al escenario de violencia que planteabas le hicieras un desglose más que tiene que ver con feminicidios, porque no solamente ha aumentado el número de homicidios dolosos en el país en general, sino hemos llegado a la cifra que no teníamos desde el 2015 en feminicidios. Y el presidente le ha declarado la guerra directa al 51% de la población, ¿no? Digo, parece que él lo dijo en una entrevista en el 17, las mujeres pues son para el cielo, ¿no? Son angelitos, pero ahí nos quiere mandar a todas y si nos matan a todas, él estaría muy feliz. Y hay quienes dicen que las mujeres vamos a ser el gran contrapeso en esta elección, porque la guerra ha sido tan declarada en contra de las mujeres y ha hecho caso omiso a la agenda de género y a la violencia de género, que si las mujeres saliesen a votar, posiblemente podrían ser el gran fiel de la balanza. ¿Tú qué piensas? Mira, yo creo que son muy buenas y amplias preguntas ambas. Yo creo que la conclusión de que va a ser una elección local todavía está por verse, o más bien dicho, es parte de la construcción que está todavía pendiente para los próximos 11 meses. Tradicionalmente las intermedias baja la población, se vuelven elecciones de maquinarias electorales, ¿no? Donde el tema del presupuesto público pues tiene un peso importante, pero a mí me parece que hay varios enclaves y además de todo el momento histórico del país es tan sui generis que puede ser muy distinto a lo que hemos visto con anterioridad. No solamente por el tema de las múltiples crisis, especialmente el tema de la pandemia como una crisis económica, pues que va a tener una serie de sinsabores y obviamente de percepciones, mucho de la clase media, ¿no? De sus distintos rangos, media baja, media alta, media, ¿no? En los cuales esta sensación, así como los feminicidios, y ahorita voy hacia allá, de que no hubo un apoyo, una solidaridad, especialmente a las micro, las pequeñas, las medianas empresas, que implican casi el 98% del total, digamos, de las empresas que hay en el país, el 75% del empleo. Es decir, me parece que hay una serie de percepciones que pueden jugar en la construcción de una narrativa nacional, donde se juntarán dos cosas. Se juntará se mantiene o no el actual gobierno,
¿Y por qué hago esa aclaración? El de si se mantiene o no el actual gobierno está ligada con el 22. Recordemos que se hizo un cambio en hay este tema de la revocación de mandato, en la cual pues el propio presidente dijo, a mí me votan en el 22. Por eso es tan importante el 21, porque el 21 más o menos te manda la señal de cómo viene el 22. Ganas, ¿no? Como partido en el poder, pues mandas la señal de que te están refrendando tu triunfo. Pierdes, mandas la señal de que puedes perder en el 22. Entonces me parece que hay este tipo de datos que le dan por lo menos un componente que aún no es un contenido nacional, pero que se puede convertir en una narrativa nacional. Y no pierdo el tema local por una razón, porque las campañas se ganan en tierra, en local. Digo, perdón que cite, porque tú me decías de tu experiencia. Yo en el 2009 me tocó ser diputado federal. En aquel momento nos tocó enfrentar en Guerrero, un estado muy perredista, yo estaba en el PRD, una elección pues donde la ola roja del peñismo fue avasalladora. Había 9 distritos electorales, todos ellos de la elección previa, con diputados perredistas. Se perdieron, de 9 distritos se perdieron 8. El único distrito que se ganó, lo digo también como pues un poquito para vender el camello, fue el mío. Fue el único distrito que ganamos. Y por eso creo que esta visión de una narrativa nacional permite un gran involucramiento ciudadano, pero al mismo tiempo ese distrito fue el distrito más votado del país. Es el que estoy hablando, el mío, ¿no? Fue el segundo distrito. Solamente el de Moreira fue más votado, pero Moreira tenía más centavos, ¿no? El asunto es que cuando se da una buena campaña, donde una visión de entre lo que quiere un grupo y lo que quiere otro, se hace una campaña, en un caso como los que yo creo, alegre, propositiva, con esperanza, me parece que hay grandes posibilidades de ganar. Lo digo porque en aquella fue una ola roja que pintó el Congreso de rojo, pero ahí logramos tener una campaña que le diera competitividad. Y lo quiero ligar con lo que estás comentando en el tema de seguridad. Es cierto, tal vez por el espacio de tiempo, y lo pensé poner, de la narrativa de seguridad hay 3 narrativas que están presentes. Sin duda alguna, la de violencia, de inseguridad histórica de los cárteles y del narcotráfico, pues es una visión muy macro y que lleva mucho tiempo. La quise poner para contrastar que en el 2019 pues fue el año con el pico más grave. Específicamente, el segundo tema, no en términos, estoy hablando de conversación digital, que a mí me gusta mucho medirla, el tema que más impacta y que más le pega en el centro de gravedad a la actual administración es el tema de los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Y ahí me parece que lo que ha habido es, en esa falta de empatía, en esta reiteración de alejamientos en lugar de acercamientos de parte de la administración, hay sembrados distintos grupos, en este caso estoy hablando del de las mujeres, pero hay otros, el de las víctimas, el de los médicos, el de los profesionistas, el de los científicos, que son grupos que se han sentido agraviados, que apoyaron al presidente, la gran parte del feminismo apoyó al presidente López Obrador, y que hoy ya en el manejo, esto es cierto, en los datos, ya en la narrativa del actuar político se han sentido desencantados. Esos votos, cuando tú ves las encuestas, son los que se están yendo al indeciso. No están yéndose por el PRI, no están yéndose por el PAN, no están yéndose por los partidos tradicionales, sino que Morena lo está perdiendo y están acumulando en el indeciso. ¿Cómo construir una narrativa exitosa? Aquella que busque contrastar, estoy tratando de elaborar sobre eso, es la que creo además, aquella que busque contrastar en un marco nacional, que haya una campaña de perfil exitoso en la lógica local y que busque ser el vehículo de esperanza y de construcción de nuevas políticas públicas para esas causas agraviadas, que sin duda alguna fueron en gran medida las grandes causas sociales que construyeron el triunfo de Morena, pero que hoy no son de Morena. Entonces ahí es donde me parece que estará mucho de la construcción del 2018 y obviamente pues de lo que será una campaña que, repito, creo yo, y me junto a la pregunta que me hacía David hace rato, ¿por qué estar en el Congreso? Porque estoy convencido que el país que puede ser este país, que es un gran país, es una chingonería de país, hay 2 olas, me decía un viejo comunista, ya me clavé un poco en la respuesta. Un viejo comunista me decía, para la transformación hay 2 grandes olas. Una, la primera, que se lleva todo, se lleva coches, se lleva caballos, se lleva todo, arrasa con todo. Y después hay una ola que es más tenue, que es la que se puede surfear, que es la que se puede andar. Esa es la ola del 2021. Y estoy convencido que en esa se puede construir una visión de un país equilibrado, sin polarización, sin confrontación, en el cual pues hagamos el gran pacto nacional que durante años, el gran acuerdo nacional que durante años hemos negado a hacer. Perfecto, Armando. Ya estamos prácticamente en el tiempo, pero hay 3 preguntas más que las voy a juntar de aquí del chat.
Silvia Ballesteros tiene dos preguntas. La primera es, ¿cómo interpretas la reaparición de Beltrones y el mensaje que le envió a la bancada del PRI sobre la derecha golpista? En esa misma pregunta, ya has contestado alguno, dice, ¿fungirá el PRI como bisagra el próximo año al mejor postor? Y pregunta si la visita de López Obrador, en caso de que Biden gane, ¿cómo interpretarías o cómo verías el futuro de México en este contexto? Por ahí la otra pregunta de Mario Sugawara dice que si los partidos pequeños le van a restar votos, ¿cómo hacerle para convencerlos para que vayan hacia un interés, digamos, contrario a López Obrador o a Morena en este caso? Y la última pregunta es, ¿por qué decidiste bajarte de la candidatura del gobierno de Guerrero en su momento? ¿Qué fue lo que no te gustó? Esas son las tres preguntas, querido Armando. Claro que sí, mil gracias. A ver, voy a tratar de darlas en orden. Bueno, a ver, yo creo que Beltrones, pues digo, no voy a decir nada nuevo, es un viejo lobo de mar, sabe que es una figura que es representativa, obviamente en el noroeste del país, es una figura que mueve muchos contextos políticos. Él tiene un interés fuerte, importante en Sonora, ¿no? Su hija es senadora. A mí me parece que lo que manda es una señal de diferenciación, pues por lo menos no creo que haya sido un tema cuando en su cabeza, no se lo he preguntado. Si se lo hubiera preguntado, tal vez no lo comentaría tan ampliamente, sino intuiría, ¿no? Creo que él lo que hace es estar apostando específicamente a un proyecto específico que pueda tener en Sonora, y creo que lo que trata es de deslindarse no de la oposición partidista, sino de Frena. Frena, digamos, es un movimiento que está aprendiendo, hay que ponerle atención, porque es un movimiento que está articulado, dice Lozano que son 7 millones de seguidores, no lo sé, él decía que eran 3 millones con el Consejo Nacional Ciudadano. Lo que sí es que las imágenes, las percepciones, nuestros WhatsApps o los WhatsApps que están en los de Morena criticando, en fin, eso está prendiendo socialmente. ¿Qué es lo que creo o qué es lo que yo rescataría de un viejo lobo de mar, de Manlio Fabio? Pues que esa vía, que es una vía en cierto sentido golpista, ¿no? Porque lo que están diciendo es que el presidente se vaya bajo una argumentación subjetiva. No me gusta que sea comunista, está llevando esto al acabose. Pues eso lo tiene que calificar, ¿quién? La Cámara de Diputados, no lo puede calificar solamente la sociedad. Creo que ahí Frena está cometiendo un error donde más bien debería estar planteando cómo movilizar hacia el 2021. A mí me parece que esa es la separación que busca hacer en términos narrativos, pero para ponerse, digamos, en una situación, y lo coloco con lo segundo, sí creo que el PRI la va a jugar a ser bisagra. Lo traté de explicar un poco, será una cuestión de percepciones. Aquí lo estoy respondiendo en el contexto específico de Sonora. De hecho, fue el estado que yo mencioné cuando puse el ejemplo. Me parece que en el caso, digamos, de Sonora, pues hay muchos factores que, aunque ahorita tengas en las encuestas por los cielos a los candidatos de Morena, pues que se pueden dar y que el PRI puede mantener la gubernatura de ese estado. Quiero pensar, repito, no es algo que yo sepa, es algo que intuyo, quiero pensar que es ahí donde está la apuesta de esa separación, y repito lo que decía, creo que los gobernadores van a jugar mucho en el papel que tenga el PRI. Si ven al presidente López Obrador más débil, jugarán a la suya, jugarán a su conveniencia en lo local. Si lo ven fuerte, van a, digamos, a decirle, presidente, las horas que usted diga, ¿no? Entonces, es así más o menos como lo siento. No quiero ser, digamos, sobreponer demasiadas cosas. AMLO Biden, bueno, pues ya todos sabemos, porque la información se va volviendo muy homogénea, ¿no? Esta carta que mandaba el exsecretario Sepúlveda, donde él comenta precisamente el episodio de Carlos Salinas de Gortari. Yo lo venía utilizando, inclusive cuando lo leí me hizo mucho sentido, porque pues a final de cuentas pues los gringos pues saben cobrar, ¿no? Si hoy ellos están leyendo, como lo hizo el caucus hispano hace unos días, que la visita del presidente López Obrador tiene una utilidad electoral para el presidente Trump, pues ellos me parece que harán una lectura de estás conmigo o estás contra mí, ¿no? No veo que vayan a tener medias tintas. ¿Qué pueda significar eso? Pues, no tengo tiempo para hacer muchos escenarios. Lo que creo es que puede significar un nuevo momento de complejidad como el que este país tuvo en el 2016. Trump, en cierto sentido, por lo menos ya se sabe de qué se trata, ¿no? Digamos, es volátil, en fin,
pero ya sabemos que con ciertos manejos, México fue el único país que logró mantener su tratado de libre comercio, con cambios, etcétera, etcétera. Pero todo lo demás cambió el acuerdo Asia-Pacífico, cambió el acuerdo de Irán nuclear, cambió el acuerdo de París, incluso el único que se mantuvo fue por la necesidad que tenemos ambas naciones de colaborar económica, políticamente, pues se mantuvo ese tratado. Creo que ahí es a donde está el riesgo de que abriéndose una nueva administración de corte demócrata, pues vea precisamente una animadversión de entrada y te voy a hacer esto para que aprendas, ¿no? Te voy a hacer esto para que empieces a gustar. Lo veo delicado, especialmente en el momento económico que tiene el país. Yo no creo que ellos le apostaran a que nuestra economía se cayera, no lo hicieron en el 94, creo que estamos mucho más involucrados ahora, pero pues sin duda alguna señales que pongan dificultades, malos sabores de boca a la administración, creo que sí lo harían los demócratas. ¿Qué es lo que pasaría respecto a los partidos pequeños? Los partidos pequeños tienen, si los independientes tenían un broncononón para poder generar marca, etcétera, ¿no? Yo creo que los partidos pequeños tienen muchas dificultades para poder imponer marca en el próximo contexto, especialmente si se hace esta gran narrativa nacional. Creo que es difícil en estos momentos que un partido se convierta en el instrumento de amalgamar, acuerpar mucho la voluntad ciudadana, me refiero a la parte mayoritaria. Muchos podrán funcionar como satélites, muchos podrán funcionar como instrumentos para debilitar a otros partidos. Yo creo que en el caso del partido de Felipe Calderón, se quiera o no estoy diciendo que sea una decisión, pues eso va a traer pues una confrontación que los panistas van a vivir en carne propia. Algunos pues se van a ver forzados por cercanía, por haber estado en el proyecto Felipe Calderón, México Libre, y eso le restará votos al Partido Acción Nacional. Creo que es el juego que van a tener, más bien satelital, donde el centro de gravedad está en la narrativa. Cierro y les agradezco la oportunidad de comentar. Siempre, como es parte de mi historia personal, pues la gente luego no entiende, güey, pero querías ser gobernador, ibas a todo dar hasta arriba en las encuestas, decidiste que no. A mí me gusta esa pregunta porque me permite reiterar por qué estoy aquí y por qué cuando me preguntan si quiero seguir en política, por qué sí quiero. Yo comentaba en el 2014, y son muchos temas que ahora se van a poner otra vez a revisión pública. El tema de Ayotzinapa, pues apareció como figura central en el informe de actividades del miércoles pasado, y la verdad histórica, pues hoy está en entredicho y francamente criticada. Yo decía en aquel momento que los 43 jóvenes de Ayotzinapa habían desaparecido por dos razones que eran el cáncer y siguen siendo el cáncer del país. Una, la corrupción, y la otra, la impunidad. La corrupción que había llevado ya a que las autoridades colaboraran con criminales, en el caso específico con Guerreros Unidos, un presidente municipal del que era mi partido, el PRD, ¿no? Y entonces la corrupción que hacía que autoridades, en ese caso una autoridad municipal, José Luis Abarca, colaborara, compartiera el poder con los grupos criminales, en el caso de Iguala. Y el segundo, la impunidad, que era precisamente este tejido que hacía pues que como que nada pasara, que se hicieran investigaciones que no resolvían, donde se quedaban a final de cuentas todos tapándose y todos ayudándose a final del día. Esta preocupación que yo escribí y que fue lo que redacté en mi renuncia pública, fue lo que yo vine sufriendo en términos perceptivos personales desde la desaparición de los jóvenes. Cuando tú acudías a tu partido político, en mi caso al PRD, oigan, está pasando esto, no podemos seguir haciendo política con estos actores, pues la gente más bien no se extrañaba de que la hiciéramos, se extrañaba de que yo no quisiera hacerla. Entonces, pues ahí te empiezas a dar cuenta de cómo ese circuito de corrupción e impunidad es parte de un eje sistémico. A final de cuentas, yo resolví no ser candidato. Yo tenía 68% en la última encuesta de Mitofsky para poder ganar la candidatura. Creo que hubiera ganado. Pero en realidad, en términos personales, y así lo contesto, pues tal vez no sería el tipo de actor público que yo deseo y espero ser. En aquel momento se estaba sembrando algo que hoy es una realidad, lo dije hace rato. Es el amplio escrutinio que ocurre a partir de la interacción cotidiana que se tiene. Cuando yo hablo de información, comunicación y de organización descentralizada, la política en esa época se volvió plenamente transparente. Hoy lo es. Por eso hoy cuando López Obrador se contradice de algo, inmediatamente te sacan un meme y dicen, oye, güey, dijiste esto, ¿cómo que no ibas a poner al ejército? Eso ocurre porque los medios digitales hicieron que todo se transparentara, que los políticos no se den cuenta
o tengan suficientes tripas para ignorarlo, es otra cosa. Pero precisamente en el centro de gravedad de mi decisión estuvo qué tipo de político quiero ser al final de mis días y qué político terminaría siendo gobernador. Creo que habiendo sido gobernador en ese espectáculo, pues seguramente mi nombre ahorita estaría ahí metido, ¿no? Como es la política, ¿no? Diciendo, tú estuviste, tú trabaste, tú te generaste, es algo que yo percibí en aquel momento. Y hoy pues me siento cómodo con esa decisión y realmente contento porque creo que la sociedad evolucionó, el poder no evolucionó en la misma dinámica, pero hoy el centro de gravedad de ese cambio está en quienes hoy nos podemos comunicar de esta manera y cambiar de manera radical narrativas y obviamente hacer políticas públicas e instituciones que funcionen de acuerdo a esa sociedad horizontal, como yo le llamo. Pues querido Armando, de verdad, qué gran hora nos has obsequiado de tu tiempo, de verdad te lo vuelvo a decir, muchas gracias. Siéntete aquí en tu casa, Diálogos por México desde casa es tu espacio, como lo ves Gracias. hay varios otros, y pues la idea es hacer este momento de reflexión como tú nos los has compartido, y quisiera, bueno, darte la palabra si quieres para que te despidas antes de pasarle a Carlos Sandoval la palabra, pues para que nos dejes ya un último mensaje de despedida. Querido Armando, y las que quieras, Estoy muy animado porque pues, hay varios camaradas que están aquí, obviamente José Luis que preguntó, hay otros, ahí vi a mi papá ahorita que anda ahí mi jefe metido, David que es mi cuate hace mucho tiempo, ustedes que les tengo un gran aprecio, y bueno, yo quiero insistir en esta nueva condición, la verdad es que es padrísimo que un grupo como el de ustedes haya decidido organizarse y ya llevemos 21 con esta, me cuento ya en ella, pues en espacios que lo que hoy demuestran es dónde es donde va a surgir la nueva lógica de funcionamiento de este país, pero ¿dónde está funcionando esa nueva lógica de funcionamiento en el mundo? Entonces somos pioneros con este ejercicio de esa nueva fórmula y la verdad es que a mí pues me apasiona y le agradezco mucho a mis amigos y amigas que están aquí, pues la oportunidad de compartir este espacio. Muchas gracias, Carlos, Miguel, David, Jaime. Muchas gracias, Armando. Y pues ya para terminar, querido Carlos, si nos diriges ya unas últimas palabras. Pues simplemente, como es tradicional, pues agradecerle a todas y todos los que participaron, más de 100 amigas y amigos, Armando. Obviamente agradecerte a ti, mi estimado Armando, por la participación. En verdad, una plática extraordinaria. Fue un gran 21, muchas gracias. Buenísima plática. Y bueno, pues es tu casa, Diálogos por México es tu casa. Y bueno, agradecerles a todos. Y desde lejos, pues un aplauso simplemente a la distancia. Muchísimas gracias. Estamos aquí y a todos los esperamos este jueves. Va a estar con nosotros Luis Donaldo Colosio Rojas a las 7:30 de la tarde. Ahí los esperamos. Muchas gracias y que les vaya muy bien. Una despedida jaguar, así. Exactamente. Buenísimo. Mucho. Que les vaya bien. Hasta luego. Muchas gracias. De Carlos. Así es. Chao. Muchas gracias.